Israel nunca reconoció estar tras las explosiones de los Buskas y los walkie-talkies de miembros de Hezbollah en Líbano, pero ya ha cumplido su amenaza de iniciar una nueva fase de la guerra bombardeando el sur del país. Un ataque que se ha convertido ya, por número de muertos, heridos y desplazados, en el peor sufrido por los libaneses desde 1990. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, de Gaza a Líbano, ¿cómo está Israel extendiendo la guerra? Soy Jordi Pérez Colomé, periodista de tecnología del País. El martes pasado empezaron a explotar los Buskas que usaba Hezbollah para sus comunicaciones porque los móviles les parecían demasiado peligrosos debido a la sofisticación tecnológica de Israel. ¿Por qué es un ataque sin precedentes? Porque es el primero que logra atacar la cadena de suministro por la parte del hardware. Normalmente, digamos, hemos aceptado en cierto modo que el software esté toqueteado para invadirnos de publicidad, para escucharnos, para muchas cosas. Pero esta es la primera vez que durante la creación de un dispositivo electrónico alguien pone algo dentro para hacer daños físicos, en este caso explotar en el bolsillo, en la cara de miembros del grupo Hezbollah. Entramos en un mundo nuevo desconocido donde la cadena de suministro, la creación de dispositivos puede estar retocada para que se conviertan en armas peligrosas. Tras esos ataques que explicaba Jordi, el foco informativo dio un giro. Escuchas a Dania El Halak, una de las doctoras del Hospital Montelíbano que atendió a los heridos de ese ataque. Habla de heridas punzantes en la cara, miembros amputados. Todos los dedos señalaron a Israel como responsable de la manipulación de los Buskas, pero Israel no reconoció el ataque. Y 2 días después llegó otro ataque muy parecido y con el mismo objetivo: Hezbollah. ...24 horas después del ataque con los Buskas empezaron a explotar los walkie-talkies. En alcance es un ataque mucho menor porque no los tenía tanta gente y no había tantos, pero lo que logra Israel, y en este caso es extraordinario, es hacer que toda la gente vinculada a Hezbollah o gente que conoce en sus comunidades a alguien que puede estar vinculado, tema que cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet puede explotar. Eso es una cosa sin precedentes. O sea, todos tenemos ahora mismo software funcionando en nuestras vidas, no solo para comunicarnos, sino para funcionar en nuestras casas con electrodomésticos. Imagina qué significa que pienses que un vecino tuyo, que alguien que aparca su coche al lado del tuyo puede pertenecer a una banda, puede estar en contacto con alguien. Es una psicosis colectiva tremenda y eso es lo que ha logrado Israel en el caso con estos ataques contra Hezbollah. Más de una semana después, Israel no ha reconocido que esté tras los ataques de Buskas y walkie-talkies, pero cuando Hezbollah dijo que les respondería, el país que dirige Benjamin Netanyahu replicó con un ataque en Beirut en el que mataron a Ibrahim Akil, jefe interino del máximo cuerpo militar de Hezbollah. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar y se anunció de nuevo por dispositivos móviles. A través de ellos y durante la mañana del 23 de septiembre, miles de libaneses del sur escucharon ese mensaje en el que el portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, los combinaba a abandonar los edificios y las zonas usadas por Hezbollah para almacenar armas, porque iban a atacar la zona. Horas más tarde, cumplían con el plan. Antonio, ¿cuál fue el resultado? Prácticamente 500 muertos en una oleada inédita de bombardeos israelíes y la jornada más letal para este país, que ha tenido bastantes desde el final de la Guerra Civil en 1990. Antonio Pitas, el corresponsal del País en Oriente Próximo. Antonio, escucho mucho ruido, cosa que es normal. Cuéntame dónde estás. Estoy ahora mismo en Sidón, es una ciudad que está como 40 kilómetros al sur de Beirut y se escucha todo este ruido precisamente por la situación. El tráfico es inmenso, hay pocas palabras para describir las colas interminables de coches huyendo del sur. Prácticamente todo se puede ver
incluso ganado que se está llevando a la gente para evitar que muera, los colchones en la parte de arriba del coche, las maletas, incluso en las motos, 5 o 6 personas en motos. Esa sensación de que prácticamente nadie está cogiendo el coche para algo que no sea huir. Ahora mismo, por ejemplo, a mi izquierda hay una familia de refugiados sirios, aparentemente, que están parados en una rotonda, en un espacio verde, porque van andando y han parado a descansar. A la derecha lo que es una gasolinera con una cola inmensa, porque en el camino he visto gasolineras bastante cerradas, otras con carteles diciendo que no tienen combustible, y el resto, la cola entra claramente en la carretera. Antonio, ¿cómo hemos pasado de hablar del Líbano como una peligrosa derivada de la invasión en Gaza a estar hablando de cientos de muertos, miles de heridos, gente que huye? Ha sido un poco crónica de una catástrofe anunciada, porque no han faltado las voces durante todos estos meses que advertían que mientras no hubiese un alto el fuego en Gaza, la posibilidad de que regionalmente estallase no era pequeña, pero todo se ha desencadenado en muy pocos días. Las voces en Israel que apuntaban a que era el momento de lo que ellos llaman preocuparse de la frontera norte, por la necesidad de lo que llaman cambiar la ecuación con Hezbollah, de devolver a los 60.000 evacuados del norte de Israel, eran ya muy fuertes, y todo se ha desencadenado a través del ataque con los Buskas y los walkie-talkies explosivos, y que, aprovechando esa debilidad de Hezbollah de perder sus comunicaciones, entender que están completamente a merced del Mossad en cuanto a su capacidad de comunicarse, y con cientos de milicianos que han perdido los ojos, los dos o uno, y varios dedos de las manos, más allá de todas las víctimas civiles que también ha dejado y que es importante reseñar, pues ha aprovechado para pisar el acelerador a fondo con una matanza de casi 500 personas, y que continúan este martes con otras decenas de muertos y más desplazamiento de población. ¿Y cómo afecta esto al país, Antonio? Me hablabas de las personas, por supuesto, de las filas de gente huyendo. ¿Cómo le afecta al Líbano esta situación? Líbano es un país que está muy acostumbrado a que algo malo pase cada determinado tiempo, ¿no? Cada 5 o 10 años. Lo que pasa es que los últimos 5 han sido particularmente crueles, ¿no? Atraviesa una crisis económica brutal que el Banco Mundial ha definido como una de las 3 mayores probablemente en la historia desde el siglo XIX, y que ha dejado bolsas de pobreza enormes, pero también muchas desigualdades, y una economía de efectivos muy, muy difícil pagar en tarjeta. La gente solamente puede sacar $100 del cajero. Hay una suerte de corralito que generó incluso atracos de la gente entrando al banco a atracar el banco para conseguir su propio dinero, y todo eso ha generado mucho dolor. No hay acceso al crédito oficial. Esa situación ya ha desgastado mucho a la población, y otro golpe muy fuerte fue la explosión del puerto de Beirut, que más allá de los muertos y de la destrucción que dejó un impacto muy, muy doloroso y generó emigración. Entonces es en ese contexto en el que ya de repente en los últimos 11 meses se había ido viviendo esta guerra de baja intensidad. Eso ha generado más de 100.000 desplazados, que es un número considerable, es un país bastante pequeño, pero todavía existía un poco esa sensación en otras partes del país de, bueno, esto es una cosa entre Israel y Hezbollah, es una cosa localizada del sur, y esto es un poco lo que se ha roto ahora, ¿no? Ha habido 4 bombardeos. Es verdad que es en el suburbio chií, el feudo de Hezbollah en Beirut, pero ya ha habido 3 bombardeos en los últimos 4 días en Beirut. El hotel en el que yo estaba solo prácticamente, y de repente está lleno de desplazados, porque han venido todos los desplazados de repente. Claro. Y en general, bueno, hay un nivel de tristeza y de caras y de gente que le cuesta hablar del tema sin ponerse a llorar, y todo eso es lo que ha cambiado en los últimos días, claro. Un momento, ahora volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de Libros del País. Escúchalo ya.
Estoy hoy con Antonio Pita, corresponsal del País en Oriente Próximo, hablando de los últimos ataques de Israel en Líbano. Antonio, mencionabas antes a la ONU, están precisamente los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General en Nueva York, hablan o piden una desescalada. Quería preguntarte cuál está siendo la reacción de la comunidad internacional. Sorprendentemente, a diferencia de una cierta indignación que hubo al principio en Gaza con cosas que luego se han normalizado, ¿no? Como los bombardeos sobre escuelas que acogían desplazados, las invasiones de los hospitales, los desplazamientos masivos. En estos momentos ha habido una sensación como de, no sé si llamarlo desinterés o desmovilización. En cualquier caso, cuando hablamos de la comunidad internacional es un concepto así un poco abstracto. En este caso lo que realmente importa es lo que haga Estados Unidos, ¿no? El momento es muy delicado, tienen un presidente de salida que precisamente ha tenido que dejar de ser candidato por su desempeño en el debate con Donald Trump, tiene a un Trump que puede ganar y que es impredecible, pero básicamente podría dar carta blanca a Israel para hacer lo que quisiese, y en cualquier caso, si ganase Kamala Harris, no solo no es ninguna garantía de que acabase la guerra o obligase a Israel a detener los bombardeos, sino que por lo menos ya habría ganado tiempo Israel. Antonio, arrancaba este episodio diciendo que hubo un giro informativo, obviamente, en cuanto empezaron a conocerse las explosiones de los buscas, de los walkie-talkies. Yo quiero que volvamos un poquito a lo que hablábamos los días anteriores y me hagas un pequeño retrato de lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania, que sabemos que no han dejado de suceder cosas. Sí, la realidad excepcional de Líbano en estos días es más parecida a la realidad cotidiana de Gaza. Los casi 500 muertos del bombardeo de salida de Israel es el equivalente a las jornadas más letales que ha sufrido Gaza, ¿no? En el cenit de los bombardeos aéreos. Pero todo el desplazamiento masivo, los bombardeos de escuelas, de colegios, hace 2 días un bombardeo a un colegio, todo eso forma parte de la nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera, que tienen los gazatíes, y de hecho la prensa local israelí ha informado recientemente de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se plantea una expulsión masiva de civiles del norte de Gaza. Igual que en Gaza hay una nueva realidad desde el 7 de octubre, también la hay en Cisjordania, el territorio que Israel ocupa militarmente desde 1967. Todas las dinámicas que ya existían como que se han multiplicado, ¿no? Los ataques de los colonos, la impunidad de los soldados, cifras que no veíamos desde la segunda intifada, que terminó en 2005, pues han regresado, ¿no? Hay básicamente 2 muertos diarios y es una situación en general muy tensa y una vez más opacada por otros focos informativos, ¿no? La dimensión de los más de 40.000 muertos y la devastación y la crisis humanitaria de Gaza, y ahora, pues eso, la jornada más letal del Líbano en décadas. Gracias, Antonio. Cuídate. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.